8 relatos escalofriantes de terror, sufriendo en soledad bajo una sombra. Maldita Ana, con sus 23 años, era una joven atrapada en un barrio marginal de Cuernavaca, donde la ansiedad latía en cada esquina oscura. Cada noche, las luces fluorescentes del supermercado suplieron el murmullo de la soledad, pero un terror silencioso empezaba a asfixiar su corazón. La monotonía de los carritos que chirriaban sobre el suelo del local se interrumpió de repente, cuando, al final de un pasillo, sintió aquella mirada penetrante. Un hombre con cabello desaliñado, que parecía salido de una pesadilla, la observaba entre las sombras. Ana cerró los ojos, tratando de sacudir la inquietud. No podía ser más que su imaginación, pensó, pero el sudor frío que le recorría la espalda le decía lo contrario. Con cada día que pasaba, aquel extraño se hacía más presente. Sus miradas heladas parecían seguirla hasta la parada del autobús, donde la luz del sol se ocultaba detrás de nubes grisáceas. La desconfianza palpaba en el aire, un aire aún más espeso que el de las noches sin luna. Desaparecieron 3 personas en el barrio, chismeaba Carmen, su vecina, con voz entrecortada, mientras los murmullos se volvían ruidos cada vez más alarmantes. Ana sintió como el terror se instalaba en su pecho, el paisaje conocido de su hogar ya no era seguro. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ana se sintió atrapada entre el deseo de buscar ayuda y el grito oscuro de la traición que podría esconderse en quienes le rodeaban. No confíes en nadie, decía aquel mensaje anónimo que había recibido, como un eco de sus propios temores. Recuerdos de las historias de su abuela regresaban a su mente como llamas de un fuego apagado, el espíritu guardián que protegía a los inocentes, pero a cambio de un sacrificio. Inquietada, comenzó a investigar por los callejones oscuros de su memoria. Cada paso hacia la verdad la llenaba de confusión. Esa mañana, al regresar de su turno, encontró la casa en silencio, como si el ecosistema familiar hubiera colapsado. En el centro de la sala, un pequeño papel le hizo temblar las manos. El sacrificio es necesario. El terror se apoderó de su corazón, la angustia le oprimía el pecho. De pronto, la figura del extraño reapareció, esta vez como una sombra en su propia casa, sus ojos negros como la noche susurrándole palabras que retumbaban. La sombra no solo se alimenta de tus miedos, se alimenta de la confianza. Ana se quedó paralizada, incapaz de gritar. En ese instante, supo que no estaba sola en el horror. Las luces comenzaron a parpadear, sumergiéndola en la oscuridad más profunda. Podría encontrar la verdad que se ocultaba en su propia familia, o el sacrificio de su madre sería la llave para desatar un horror aún más grande. La oscuridad se acercaba cada vez más, y el siguiente paso que tomara podría definir su destino. El silencio de la oscuridad era abrumador, como un manto pesado que se posaba sobre Ana. Las luces parpadeantes ya no eran solo un juego, sino un aviso de que el peligro acechaba. Su corazón palpitaba con fuerza, y su mente luchaba por encontrar una salida, una forma de escapar del horror que se cernía sobre ella. ¿Qué quieres de mí?, logró murmurar, su voz casi un susurro. La figura en la penumbra se movió lentamente, como si el aire que la rodeaba temiera tocarla. Quiero lo que te pertenece, dijo el extraño, su tono intenso, casi seductor. La sangre siempre exige un tributo. Esas palabras hicieron eco en la mente de Ana, llenándola de un terror primario. Recordó el papel en la sala, ese mensaje aterrador. ¿Qué significaba realmente? Sin pensar, Ana retrocedió, buscando la puerta, pero se dio cuenta de que el miedo la había paralizado. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, el extraño dio un paso adelante, y ahí, a la luz intermitente, pudo ver su rostro en detalle. No era solo un hombre desaliñado, era una figura demacrada, deformada por el odio y la desesperación. Sus ojos, 2 pozos negros, parecían devorarla. Ana sintió un impulso conocido. Tenía que escapar, pero una parte de ella se mantenía anclada al lugar, la curiosidad la llamaba. No puedo dejar que esto termine aquí, se dijo, y con una determinación temblorosa, preguntó, ¿qué es lo que quieres? ¿Tu madre? Ella es el puente, respondió el extraño. Su fe tiene un precio. No la puedes proteger, el sacrificio ya fue elegido. Ana palpó el frío del suelo, sintiendo que la realidad se desgarraba a su alrededor. Recordó las historias sobre ofrendas y pactos, sobre espíritus que cobraban vidas a cambio de calma. En su mente,
Las imágenes de su infancia comenzaron a deslizarse, un sinfín de recuerdos de su madre. Pero también eran oscuros. Palabras susurradas en la oscuridad y sombras en la esquina de su habitación. Ella nunca te lo dirá, continuó la sombra, deteniéndose cerca de ella, su aliento helado filtrándose en el aire. ¿Vas a dejar que ella sufra en silencio? Ana sintió su estómago revueltos. La sombra extendió una mano temblorosa, mostrando un viejo medallón. Solo un sacrificio puede liberarla. La elección es tuya. La joven sintió que su mundo se desmoronaba. Podía ver su propia imagen reflejada en el metal, vulnerable, asustada, el desconocido sonrió, pero en sus labios había una advertencia. El tiempo se agota. La oscuridad no espera y el sacrificio debe cumplirse pronto. Ana se debatía, enfrentada a un dilema imposible. Si su madre se encontraba en peligro, ¿qué elecciones le quedaban? Enfrentar en su lugar aquel terror o acercarse a la verdad, reviviendo las sombras de sus sentimientos. La angustia la consumía, el horror acechaba con cada pulso del reloj. ¿Qué pasará si me niegas?, preguntó Ana, la voz grave y desafiante. La sombra rió, un sonido macabro que reverberó por todo el espacio. Si lo haces, sufrirás tus propios terrores, y ella pagará el precio. En ese momento, las luces se apagaron por completo, y la sensación de asfixia se instaló. Ana podía sentir su aliento acelerarse. Con el corazón disparado, su mente buscó entre las sombras una respuesta. Fue entonces cuando un grito desgarrador rompió el silencio, resonando por toda la casa. Era su madre. Ana dio un brinco. El horror no solo estaba en su hogar, sino que estaba consumiendo lo que más amaba. ¿Qué haría ahora? ¿Se atrevería a desentrañar el secreto que había mantenido oculta su madre, o callaría dando la espalda a la oscuridad que amenazaba con devorar su mundo? Desesperada, se lanzó hacia la puerta, pero una sensación helada la detuvo en seco. ¿Quieres verlo?, le susurró la sombra, una chispa de malevolencia en su voz. ¿Quieres descubrir el precio de la sombra que habita en tu familia? El aire se hizo denso, cargado de macabros secretos a punto de salir a la luz. Ana se quedó paralizada, la sombra detrás de ella se erguía como un gigante de pesadilla. La amenaza en el aire era palpable, y su mente, atormentada, giraba. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué todo esto?, pensó mientras el frío le recorría la espalda. El grito de su madre seguía resonando. ¿Ana? La voz era desesperada, llena de angustia. La joven luchó contra la paralización que la mantenía inmóvil. Un instinto primario la empujaba a escapar, pero la ira y el miedo eran más fuertes. Déjame ir, exigió Ana, su voz sonando más firme de lo que realmente se sentía. No me puedes amenazar con ella. La sombra dejó escapar una risa baja y profunda que reverberó en las paredes, llenando el ambiente con un eco siniestro. ¿Amenazarla? No. La oscuridad ya se ha llevado lo que le pertenece. Solo falta un paso, una elección, dijo el extraño, su mirada fija en ella. Entonces, de manera inquietante, la sombra retrocedió y gesticuló con la mano hacia el fondo del cuarto, donde una tenue luz parecía parpadear. Ana sintió que su coraje se desvanecía, asustada por lo que podría encontrar. Se acercó lentamente. La luz se intensificó, revelando un viejo espejo cubierto de polvo. A medida que se acercaba, su reflejo mostró algo más que su rostro asustado. Había algo en su imagen que la hizo detenerse en seco. No, no puede ser, murmuró, viendo cómo la sombra detrás de ella se alzaba y se retorcía como esperando su momento. En el espejo, no solo se reflejaba el rostro de Ana, podía ver a su madre, atada a una silla en una habitación oscura. Su semblante era uno de absoluto terror, los ojos llenos de lágrimas. «Mamá», grita Ana, pero su voz se perdió en el aire pesado de la habitación. La imagen en el espejo distorsionó, transformándose en una serie de imágenes aterradoras, rituales, susurros en la noche, ojos vigilantes entre las sombras. La historia de su familia era revelada, horrenda y vigorosa, tejida con sangre y desesperación. Siempre ha sido parte de ti. ¿Lo sabes, Ana? Las sombras no solo vienen a buscar, también vienen a reclamar, resonó la voz del extraño, cada palabra como un latido en el fondo de su ser. La joven sintió que el pánico se intensificaba. Comprendía de repente, cómo su madre había luchado para ocultar esos secretos. Un nuevo grito desgarrador de su madre resonó nuevamente. «Ana, por favor». Las lágrimas fluían por su rostro, y Ana se sintió desgarrada. La sombra oscura se acercó más, su aliento helado envolviéndola. «Te doy la oportunidad de liberarla. Solo debes decidir». Ana miró el medallón que el extraño aún sostenía. «¿Qué debo hacer?», se encontró preguntando,
incapaz de contener la desesperación que la dominaba. El extraño sonrió, su rostro demacrado iluminado por una luz que era todo menos cálida. Un sacrificio, tu esencia, tu fe. Una vida por otra. Así es como funciona el equilibrio, dijo, como si su voz se arrastrara por el aire denso. Pero ten cuidado, Ana. Este ritual no solo une vidas, lo que ofrezcas puede consumir todo lo que eres. Ana sintió el valor mezclarse con el miedo, su mente corría en direcciones impostoras. Si entregaba su esencia, podría liberar a su madre, pero, ¿a qué costo? Visiones de su vida, sus sueños y su futuro la asediaron. No puedo condenarte, gritó su madre. No lo hagas. Pero el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos justo antes de que Ana pudiera decidir. Las luces de la habitación comenzaron a parpadear descontroladamente. La sombra en el espejo cobró vida, acercándose, rompiendo el espacio entre lo real y lo irreal. Es hora de elegir, Ana. El reloj avanza y la oscuridad está a las puertas, el aire vibraba alrededor de ella, y las sombras se arremolinaban. Podría enfrentar lo desconocido por su madre. Podría afrontar el sacrificio que pedían de ella. Sin más que los ecos de su madre y la risa macabra del extraño, Ana comprendió que la verdadera oscuridad apenas comenzaba a revelarse. Lo que ella haría a continuación podría no solo liberar a su madre, sino también condenar su propia alma. Y en ese instante, el sonido de una puerta abriéndose resonó en la distancia, un nuevo grito en la penumbra se extendió, una voz que parecía alternar entre el pasado y el futuro. Ana se sobresaltó al oír el chirrido inconfundible de la puerta. Volteó bruscamente, su corazón latiendo con fuerza. El sonido provenía de una habitación vecina, un eco familiar que rasgaba la opresiva atmósfera de terror. La sombra parecía crecer, retorcerse, alimentándose de su creciente desesperación. «Mamá», gritó de nuevo, pero su voz era solo un susurro, ahogado por la neblina de miedo que llenaba el aire. No podía apartar la mirada del espejo, cada imagen que allí aparecía parecía gritar su nombre, llamándola hacia un horror que ella misma no podía imaginar. La sombra, tras ella, se acercó cada vez más, su presencia ardiendo a sus espaldas. Ana sintió que el frío que le recorría la espalda se transformaba en un fuego capaz de consumirla. «¿Qué quieres de mí?», vociferó, sintiendo que la valentía flaqueaba a cada palabra. «Quiero que elijas. Tú controlas tu destino», dijo el extraño, su voz silenciosa pero penetrante. La luz parpadeante le confería un aura de certeza, y mientras su mente luchaba entre lo que deseaba y lo que debería temer, sintió que la presión aumentaba. Las imágenes del espejo se distorsionaron nuevamente, mostrando visiones de su vida, de su felicidad junto a su madre, escenas tan dulces como amargas. Sin embargo, con cada recuerdo, la sombra parecía alimentarse, haciéndose más fuerte. «Nadie dejará de existir si tú decides. Simplemente transformaremos lo que ya no puede ser», susurró el extraño, sus ojos reflejando un brillo inquietante. «Si lo que darás es tu esencia, la oscuridad que cargas contigo se lo traga todo. Pero es un precio que estás dispuesta a pagar». La desesperación de Ana la empujaba a considerar la opción, pero cada pensamiento comenzaba a girar en un torbellino de horror. «Tu esencia», repetía para sí misma, luchando contra la idea. Mientras tanto, la puerta que había resonado se abrió de par en par y Ana sintió que la esperanza se reiniciaba. Pero lo que vio no fue un faro de luz. Era otra sombra, más delgada pero igual de amenazante, que se acercaba rápidamente. Una figura oscura emergió, su rostro oculto tras un capuchón. La presencia se detuvo, y el aire se volvió pesado. «Te está esperando», murmuró la figura con una voz estridente que atravesaba el corazón de Ana. «Ella sabe lo que has de hacer». La Gitresas no puede ignorar su llamado. Las palabras parecían bailar en la sala, reverberando por las paredes y penetrando en su mente. Ana cerró los ojos, tratando de bloquear el dolor que le causaban esos ecos. La imagen de su madre atrapada se volvió más vívida, y el ruego de su voz resonaba con más fuerza. «Ana, no te dejes llevar. Resiste». El extraño en el centro de la habitación pareció regocijarse, su risa se mezclaba con el lamento de su madre, creando una sinfonía de locura. «La decisión es tuya. Pero recuerda, cada elección trae consecuencias. Esta no será la última vez que te enfrentes a esto. Basta». Ana gritó, pero su voz se ahogaba entre las sombras. El nuevo ser que había emergido del pasadizo se acercó lentamente, y cada paso era un recordatorio de la urgencia. Ana sentía como la oscuridad la rodeaba, cada vez más, como tentáculos que buscaban atraparla. «Eres parte de esta historia. Lo sabes. Ahora actúa». Una imagen punzante atravesó su mente, su madre sonriendo, estando juntas,
libres de cualquier tormento. Pero todo eso podía desvanecerse si no hacía pronto su elección. Justo cuando estaba a punto de hablar, la sombra detrás de ella se retorció con fuerza, como si el tiempo se hubiera detenido. El corazón de Ana se aceleró mientras la figura oscura se acercaba. «Hazlo ahora». La voz de su madre resonó una vez más, una mezcla de miedo y determinación. Ana sabía que el reloj jamás se había detenido y que fuera lo que fuese que decidiera, las puertas de su destino estaban a punto de abrirse. Las sombras comenzaron a danzar frenéticas, y con un último y aterrador eco, el extraño ofreció su mano. El tiempo se agota, tendría valor suficiente para seguir el camino hacia la perdición, o encontraría una forma de salvarlo todo. Una nueva figura en la penumbra parecía observarla, pero estaba demasiado oscuro para vislumbrar la verdad que traía consigo. La oscuridad se intensificó y, en un susurro abrumador, la elección se transformó en una necesidad inminente. ¿Sería capaz de desatar el horror que ocultaba su propia historia? ¿O encontraría la manera de liberarse a sí misma y a su madre? Para Ana, la respuesta podría residir en aceptar lo que ha estado tratando de olvidar. La habitación se volvió un laberinto de detritos y gritos. Ana sintió que las sombras la envolvían, susurros que parecían proyectarse directamente a su mente. Eran ecos de angustia, lamentos de aquellos que alguna vez tomaron decisiones y quedaron atrapados en el abismo. Una de las sombras, más intensa que las demás, se alzó ante ella, estirando sus manos en un intento de tocarla. Era como si quisiera arrastrarla hacia otra dimensión donde el tiempo y la realidad se desvanecían. Ya no podía discernir dónde terminaban sus pensamientos y empezaba el terror absoluto. La figura encapuchada se mantenía a su lado, observando. Lo que elijas, será permanente. Pero también puede ser redentor, dijo con un tono afilado y cortante, como el cristal. Las palabras resonaron en el aire, convirtiéndose en pesadas cadenas que ataban a Ana cada vez más a su lugar. En su mente, otra imagen se dibujó, su madre, atrapada en un espejo distorsionado, sus ojos pidiendo ayuda, su voz desgarrándose en un grito silencioso. «Ana, por favor, no. Resiste por mí». Enfatizaba, desapareciendo y volviendo en un ciclo infinito de desesperación. Era una trampa, una maldición tejida con el hilo de la angustia. La sombra detrás de ella creció desmesuradamente mientras el extraño seguía mirando, sus ojos resplandecientes mostrando una mezcla de curiosidad y ansia. «Esto es solo el comienzo. Aquello que está a punto de suceder no tiene retorno». La proximidad a la revelación la hizo temblar. Ana nunca había sentido una presión tan aplastante. «Detente», gritó, pero en lugar de huir, se sentó en el suelo, abrumada. Las figuras que la rodeaban parecían acercarse con cada palabra, alimentándose de su miedo. «¿Qué pasará si elijo?», preguntó, sabiendo que la respuesta podía ser el final de su vida conocida. «Si eliges, desatarás la verdadera esencia de las envolturas», murmuró la figura oscura, inclinándose para estar a su altura. «La Gitresas posee la capacidad de transformarlo todo. Tú puedes hacer que tu madre vuelva a la vida, o condenarla para siempre». Ana sintió el sudor frío en su frente, el tiempo se dilataba. La angustia la inundaba. Estaba dispuesta a arriesgar todo por un capricho. Un rugido de tormenta atravesó el lugar, sacudiendo las paredes de la habitación. Algo más en el ambiente se movía, algo que olía a cenizas y nada, algo que se arrastraba por la piel. «Dime, Ana, ¿qué deseas realmente?», insistió la sombra con un sosiego aterrador. Atrapándola en un ciclo de dudas, fue entonces cuando oyó un sonido fragmentado, como si cada parte del mundo colisionara. Una puerta lejana se abrió de golpe, dejando pasar un torrente de luz que arremetió contra las tinieblas. Sin embargo, esa luz no iluminaba el camino hacia su libertad, por el contrario, era una falsa esperanza encadenada a su pasado. De pronto, el extraño se convirtió en una sombra móvil, un espectro que se acercaba aún más a ella. Ana llevó las manos a la cabeza, intentando bloquearlo, sintiendo que el terror le consumía las entrañas. «Elige, Ana. Hazlo ahora o todo quedará perdido», bramó. Con una respiración entrecortada, Ana sintió el peso de cada elección, cada opción, cada grano de arena que caía del reloj. La imagen de su madre iluminó su memoria una vez más, y las palabras resonaron en su mente como un mantra: «Resiste». Pero ya no podía soportar más. La presión era abrumadora y, con el corazón a punto de reventar, Ana se encontró al borde de decidir. La sombra en el espejo parecía sonreír, desafiándola, alentándola a caer en la oscuridad. El tiempo se detuvo un instante, y Ana alzó la vista hacia la figura que tenía enfrente. Un último susurro se deslizó de sus labios: «¿Estás lista para enfrentar todas las consecuencias?». La decisión estaba por colapsar su mundo, y el horror de lo desconocido se cernía ante ella.
Podía sentir el frío al borde de su piel, el eco de su madre cada vez más distante. Con el corazón en la garganta, sus palabras fueron un grito desesperado. Te elijo, pero antes de que pudiera terminar, un trueno susurro comenzó a ocultar su voz, llenando la habitación con una risa que resonó en cada rincón. Se abrieron grietas en el suelo, y las sombras comenzaron a arrastrarse a su propia prisión, la realidad se descomponía. El peligro estaba a punto de estallar. ¿Qué has hecho? La figura oscura sonrió, mientras el mundo seguía desmoronándose a su alrededor. Ana se dio cuenta de que se había equivocado. Y aún así, la puerta de la verdad se abría poco a poco, tentándola a mirar. Esto es solo el comienzo, murmuró la sombra detrás de ella. En ese instante, el eco de su madre resonó, casi inaudible, pero no podía ignorarlo. Era la pregunta que alteraría para siempre su destino. Ana, ¿estás dispuesta a enfrentar lo que provocaste? La puerta se agitó una vez más, y el terror que la esperaba era solo el reflejo de lo que había desatado. Las grietas se expandieron rápidamente por el suelo, como si un monstruo voraz hubiera comenzado a devorar el espacio. Ana sintió pánico recorrer su cuerpo. El eco de los gritos se intensificó, resonando en su mente como una tormenta caótica. Las sombras vibraban, queriendo salirse de su prisión, mientras la figura encapuchada la observaba, impasible, disfrutando de su tormento. Un frío helado la invadió, escalofríos que le subieron por la columna y le helaron la sangre. La risa que antes resonaba era ahora un murmullo agudo, una melodía espeluznante que hacía eco en cada rincón del cuarto. Su corazón latía desbocado, su respiración se tornaba entrecortada. La elección estaba hecha, pero ella no se sentía poderosa. Solo sentía el desasosiego completo que devoraba su esencia. La puerta de luz parecía burlona al fondo, pero Ana sabía que no era más que una trampa. ¿Qué podía traerle esa luz que no fueran más sombras? A su alrededor, los rostros deformados de almas perdidas se asomaban entre las grietas, estirando sus manos hacia ella, buscando ayuda, pero también reclamando algo. ¿Qué era lo que querían de ella? Ana, ven. Ven a nosotros, gritaban, sus voces entrelazándose en un lamento. Eran los ecos de quienes habían hecho malas elecciones, enredados en la tela de la desesperación. La figura encapuchada se aproximó, sus ojos destilando una ansia oscura. Sabe que el verdadero terror no proviene de la fuente, sino de ti misma. Las decisiones son como espejos. Ana cerró los ojos y trató de bloquear la vorágine de sonidos, pero los gritos de su madre comenzaron a angustiar su mente nuevamente. Estaba allí, en algún lugar, atrapada en el vacío porque no podía escapar ella también. La angustia se transformó en un rugido ensordecedor en su cabeza. Elige otra vez, Ana. Es todo lo que queda, insistió la figura con una sonrisa malévola. Con un movimiento brusco, comenzó a absorber la luz que aún quedaba en la habitación, alimentándose de la incertidumbre y el miedo. Ana sintió una fuerza invisible oprimiéndola, aplastando su voluntad. Las sombras más oscuras comenzaron a tomar forma, llenando cada rincón con manos frías que querían desequilibrarla. Como si fuesen tentáculos de un monstruo abisal, la rodearon, desesperada, comenzó a recordar momentos de felicidad, de aquellos días con su madre, riendo, llenos de vida. Ana, no dejes que la oscuridad te consuma. Recuerda quién eres, resonó nuevamente la voz de su madre, como un faro que la guiaba a través de la niebla de su mente. Con miedo palpable en su pecho, ella gritó, no estoy lista para esto. Quiero salir de aquí. Las sombras temblaron, como si su declaración hubiera tenido algún efecto. La figura oscura retrocedió un paso, cuestionando su decisión. Pero no había regreso, nada que pudiera hacer cambiar el pasado, solo el futuro incierto que le ofrecían. De pronto, en su apuro y confusión, un nuevo sonido rasgó la atmósfera. Era un lamento profundo, resonante, como el rugido de un animal en agonía. Ana dirigió la mirada hacia la puerta de luz que ahora comenzaba a parpadear, y la figura encapuchada sonrió, revelando una dentadura afilada. Has desatado algo que nunca debiste. Esa es la esencia de las Jitresas, y vendrá por ti. Las grietas en el suelo se hicieron más profundas, y de ellas emergieron figuras sombrías. Eran las almas perdidas, exigiendo justicia, ardor y venganza. Ana, llena de horror, se dio cuenta que su elección había abierto un portal, una puerta no solo a su madre, sino a un ejército de espectros dispuestos a reclamar lo que era suyo. El ambiente se volvió pesado, y el aire estaba cargado de una tensión abrumadora. Las sombras comenzaron a llenarse de formas humanas, sus caras distorsionadas buscando liberación. Ana retrocedió, solo para darse cuenta de que no había más espacio. La elección había pasado de ser una simple decisión a un abismo aterrador. ¿Serás tú la siguiente en ser atrapada en sus lamentos? ¿O serás capaz de reclamar tu propia libertad?
La figura encapuchada la miró fijo, un juego cruel en sus ojos, con el pulso acelerado y la mente sumida en la confusión. Ana miró a la puerta mientras la luz se apagaba. A su izquierda, las sombras se retorcían, y a su derecha, el eco de su madre resonaba como un mantra de esperanza. Todo era cuestión de tiempo. La presión del instante se convirtió en un estruendo ensordecedor. La última oportunidad estaba ante ella. ¿Qué harás, Ana? Es tu turno de decidir otra vez. La figura oscura se burló, rodeándola con esa risa perturbadora. Ana sonrió a las sombras. Yo elegiré, y será lo que nunca esperaron. Pero, ¿estás lista para lo que viene? El terror acechaba, y la oscuridad se cernía como un manto sobre su alma. En ese instante, la decisión más crucial de su vida se perfilaba en el horizonte. Era un paso hacia la salvación o la condena. Ana sintió una presión creciente en el pecho, como si cada sombra desbordara en su interior. Se acercó a la puerta de luz al tiempo que las almas perdidas a su alrededor se arrastraban, buscando un refugio que ya no estaba disponible. El murmullo creció, convirtiéndose en gritos ensordecedores que intentaban reclamar lo que les habían arrebatado. El aliento de la figura encapuchada se sentía en su piel, una brisa helada que parecía invitarla a unirse a la oscuridad. ¿A dónde irás, Ana? Ellos no te dejarán escapar tan fácilmente, susurró la figura con una voz serpenteante, acentuando su risa casi musical. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, su aliento se volvió errático mientras buscaba un ancla en esa tempestad. Sin embargo, un destello de resolución cruzó por su mente. Si había una forma de usar lo que había desatado, era ahora. No puedo temer a lo que nunca entendí completamente, murmuró, recordando fragmentos de sus recuerdos llenos de luz. Flexionó los dedos, reuniendo toda la fuerza que le quedaba. Las almas perdidas se acercaron, sus rostros retorcidos mostrando desespero. «Ana, ayúdanos», clamaban sus voces, un eco desgarrador que la atravesaba como dagas. Pero ella se restringió a escuchar su llamado, ajustando su enfoque en la figura encapuchada y en la puerta de luz que parecía titilar. «¿Qué te retiene?», preguntó la figura. Su sonrisa se volvía más afilada, como un depredador que juega con su presa. Ana sintió que su corazón se precipitaba al ver la reacción de la criatura. Sabía que no podía rendirse. «Basta». «No te tengo miedo», gritó Ana, su voz resonando con una fortaleza renovada. Entonces pudo sentir cómo las sombras titilaban, vulnerables ante su desafío. Las figuras etéreas se estremecieron, como si un viento nuevo hubiera cruzado por su forma. «¿De verdad crees que puedes desafiarnos?», dijo la figura, mientras la luz de la puerta comenzaba a resplandecer más intensamente. Ana se alineó con su determinación. «Sí, y lo haré». Con un movimiento inesperado, se abalanzó hacia la puerta de luz, dejando atrás el eco de las almas. Sin embargo, en el momento en que la luz la tocó, un dolor lacerante se encendió en su pecho. La figura encapuchada lanzó un grito de rabia, pero Ana no se detuvo. La luz la llenaba, viajando por sus venas como un río de esperanza, una fuerza que nunca supo que poseía. Pero al paso, algo extraño la atrapó. De pronto se sintió atrapada entre dos mundos, uno lleno de luz y otro arrasado por sombras. Comenzó a escuchar risas desquiciadas de la figura, fluyendo en sus pensamientos. «Siempre hay un precio, Ana. Nunca lo olvides». Las almas seguían gritando, ahora más cercanas, sus manos ansiando su ayuda. El aire se tornó denso, difícil de respirar, y Ana luchó por desligarse de la angustiosa contienda. La luz crujía con cada grito, como si el universo se sacudiera por su decisión. Entonces, el instante se fracturó. La figura encapuchada hizo un gesto con la mano, y las sombras brotaron como serpientes rápidas, envolviendo sus pies, impidiéndole avanzar. «No puedes dejarlo todo atrás. Debes escoger, y el sacrificio no será en vano», advertía, y allí, en ese momento crítico, Ana sintió que el tiempo se desmaterializaba. Debía decidir. Hacia adelante, la luz prometía esperanza, pero al mismo tiempo, las sombras prometían secretos. «¿Qué precio pagarás por tu libertad, Ana?», resonaba la voz de la figura en su mente. De pronto, se vio de vuelta en su hogar, riendo con su madre, en un día soleado. Pero, la risa se tornó en llanto, en un grito desgarrador que hizo que el suelo retumbara. La figura encapuchada apareció en la escena, con una sonrisa burlona. «Preferirás quedarte en este recuerdo, o luchar por el futuro, a costa de lo que más amas». Ana miró a sus ojos, con convencimiento. La lucha se intensificó. La elección estaba a punto de ser más complicada de lo que pudo haber imaginado, y un nuevo grito de desesperación emergió en su pecho, antes de que la oscuridad la atrapara nuevamente. «¿Qué pasará ahora?»,
Se preguntó, mientras la puerta de luz se precipitaba a su lado aún sintiendo los tentáculos de las sombras acercándose. Ana optó por un camino desconocido, dispuesto a descubrir qué más había más allá de la luz o la oscuridad. Ana cayó al suelo con un golpe sordo. La luz que antes la rodeaba ahora la abandonaba, como si el brillo se hubiesen apagado al instante. Las sombras la circundaban, frías y pesadas, cada una de ellas ansiosa por arrastrarla hacia la profundidad de su oscuridad. ¿Dónde estás, Ana? Resonó la voz con desdén, ahora más o menos cerca que antes. Sentía el aliento helado de la figura encapuchada en su nuca. ¿Realmente pensabas que podrías escapar de nosotros? Su mente estaba en caos. Había sentido esa luz, esa chispa de calidez, pero la sombra parecía más sólida, más persistente. Ana trató de levantarse, pero algo la mantenía en el suelo. Se dio cuenta de que era el mismo dolor en su pecho el que la ataba, como si cada sombra estuviera extraído una parte de su ser. Los gritos de las almas perdidas llenaban sus oídos, incesantes, como un cántico evocado por un coro de dolor. Por favor, ayúdanos, suplicaban. Ana cerró los ojos, pero no podía ignorar el eco de sus llamados. No puedo, gritó, sintiéndose desgarrada entre su deseo de ayudar y su propio horror. La figura encapuchada avanzó, dibujando una sombra mayor sobre ella. Las luces que luchaban por brillar en su interior comenzaban a palidecer. Tienes una lección que hacer, dijo, su voz como un susurro helado. ¿Tu vida o la suya? ¿Qué es más importante? Ana sintió que el aire se tornaba denso. ¿Cuál era la vida sin amor, sin sus seres queridos? Sin embargo, una oscura inquietud se alimentaba de su confusión. Las almas gritando, cada vez más ansiosas, parecían estar creando una tormenta de sufrimiento a su alrededor. ¿Por qué?, se atrevió a preguntar. ¿Por qué deben sufrir? Punto. Porque tu luz ilumina sus sombras, respondió la figura. Cada elección que haces impacta su destino. Una vida por miles. Así es como el mundo funciona. Ana se sintió angustiada, vulnerada. Sabía que debía cerrar los ojos y salir de allí, pero la voz de su madre resonó en su cabeza. Podía confiar en esa sombra. Podía poner en juego el destino de su madre por salvar a otros, que ni conocía. Sentía que su corazón latía desbocado, luchando por encontrar una respuesta entre las violentas dudas que la abrazaban. Las sombras se hicieron más densas, envolviendo sus piernas y subiendo por su torso. Ana empezó a retorcerse, tratando de liberarse, pero cada movimiento la acercaba más al abismo. Tienes apenas un instante para decidir, Ana, insistió la figura. El tiempo se termina, los gritos se tornaron en susurros, y ella sintió que una verdad se destapaba. No podía elegir solo por sí misma, si iba a estar en pie, debía enfrentar el horror de su decisión. Respiró hondo, el aire frío calando en su pecho, mientras sus ojos se abrían nuevamente, esta vez en el profundo abismo de la noche que la rodeaba. Lo haré, murmuró, despertando una oleada de valentía en su interior. Pero justo cuando la decisión estaba a punto de ser proclamada, un grito resonó en la oscuridad. Era un lamento profundo y desgarrador, que heló su sangre. El eco del grito hizo que las sombras retrocedieran momentáneamente, revelando una figura en llamas detrás de ellas, del tamaño de un gigante. La figura encapuchada observó a Ana, su risa moría en su garganta. La verdadera prueba comienza ahora, algo dentro de ella empezó a temblar. ¿Qué había desatado? Sintió el peso del pánico mientras la figura ardiente se acercaba, un espectáculo de horror inminente que sombras desbordadas pronto la rodearía. ¿Qué haces, Ana? Con suspenso en la voz de su antagonista, el mundo se precipitaba hacia la oscuridad de nuevo, y Ana se dio cuenta de que no era solo su vida la que estaba en la balanza, las llamas avanzaban, y lo único que podía hacer era decidir. ¿Qué camino tomaría? ¿El de la luz, o empujarse hacia lo desconocido que ardía a su lado? Y llevaría consigo a quienes no debería dejar atrás. El hambre del fuego la consumía mientras corría hacia el centro de la tormenta, con el corazón palpitante, su elección más terrorífica aún por llegar. Ana comprendió, en ese último instante, que no solo luchaba por su libertad. Cuando la sombra se alzara, todo sería cuestión de vida o muerte. El fuego la abrazaba, voraz y devorador. Ana sintió que su piel ardía, no solo por las llamas, sino por la desesperación que la envolvía. Corría sin rumbo, hacia un lugar en el que el dolor no la alcanzara, pero la figura encapuchada permanecía a sus espaldas, una presencia que la seguía, inquebrantable como la muerte misma. Ana, gritó, desesperada, tratando de atravesar la niebla de sombras que la rodeaba. Las llamas de la figura gigante iluminaban su camino, pero, a su vez, también revelaban lo peor, las almas perdidas, sus rostros marcados por la agonía, sus ojos vacíos mirándola desde su desolación.
¿Qué quieres de mí?, preguntó, sabiendo que cada palabra podría ser un eco de lo que podría perderse. La risa de la figura encapuchada resonó en el aire, como el rasgueo de una guitarra deteriorada. Quiero que sientas el peso de tu elección, contestó, su voz como un eco en el abismo. Ana se detuvo un instante y miró hacia el fuego. La figura ardiente parecía cobrar vida, lanzando chispas al aire, que se convertían en sombras danzantes, miedos materiales que atravesaban su mente. Se sentía atrapada entre dos mundos, su madre, la luz de su vida, y todas aquellas almas que clamaban por ayuda. El calor del fuego y el frío de las sombras luchaban dentro de ella, un combate visceral que la hacía temblar. No puedo, murmuró, sintiendo que cada respuesta era una puñalada a su corazón. No puedo elegir. Entonces, quedarás atrapada para siempre, dijo la figura encapuchada, su sonrisa emerge de la oscuridad. Eres parte del ciclo ahora, Ana. Y yo soy el ciclo, las palabras resonaban, como un mantra oscuro. Era cierto. Era ella solo una pieza más en un tablero que no comprendía. La figura ardiente se acercó aún más, el calor se hacía insoportable. Ana sintió que su piel se agrietaba, que cada grito del pasado la atrapaba y mantenía anclada a ese lugar. Grita, le dijo el gigante envuelto en llamas, su voz un trueno, gira y escapa o elige, las sombras se arremolinaban a su alrededor, empujándola hacia adelante. Pero en su mente claramente resonaban las imágenes de su madre y de las almas que había escuchado. En su pecho, un nudo se formó, tenía que decidir, pero la agonía del indeciso continuaba estrangulando su aliento, con cada momento que pasaba, la figura encapuchada se acercaba más. Es tú solo tu elección, Ana. Puedes salvarte o salvar a quienes están en el abismo. Los gritos de las almas la perseguían, y su rostro se tornó familiar. Eran rostros que había conocido alguna vez, personas que había amado y que ahora estaban atrapadas en tormentos ancestrales. Madre, gritó, el dolor rompiendo su resistencia. La sombra tomó esa palabra y la giró en su propia canción de horror. Una madre solo es un vínculo que puede romperse. Tomas el camino oscuro, retó la figura, con un rayo de luz temblando en su pecho. Ana se lanzó hacia adelante, rompiendo las sombras, buscando el calor de sus recuerdos, el amor que sentía por su madre. ¿Pero a costa de quién? La pregunta detonó en su cabeza mientras se proyectaba de nuevo sobre el fuego. De repente, la figura ardiente se desvaneció, pero no sin dejar un resplandor agudo en la oscuridad. Todo parecía estático, como si el tiempo se hubiera detenido. Ana se quedó llena de sudor, respirando entrecortadamente, sintiendo que el verdadero terror no era la figura sino la lección que aún debía hacer. El fuego estaba otra vez detrás de ella, y en un giro inesperado, la confrontación se desvaneció en el aire, revelando una puerta de regreso a la luz. Pero también cada grito a su alrededor se convirtieron en sombras que se proyectaban con mayor fuerza. Ahora el tiempo se acaba, clamó la figura, su presencia chicoteando como un latido. El camino está por aparecer, pero tú decides si llamas a la sombra o reavivas la luz. Ana se encontró en el límite de su elección. Los ecos resonaban y caía en la cuenta de que la verdadera sombra era la indecisión. Y mientras el fuego gritaba más fuerte, ella sintió que todo a su alrededor se desmoronaba. Tienes que elegir, Ana. Resonaron sus palabras en su mente. El futuro de muchas almas dependía de su decisión. ¿Quién sería ella en este entramado oscuro? La opacidad del destino se acercaba, y la única certeza era que, en el fondo, la sombra no era el enemigo, sino el reflejo más oscuro de su propia alma. Mientras las llamas danzaban, Ana sintió que el umbral se abría ante ella. Y en el último instante, una voz familiar resonó en su mente, empujándola hacia adelante, preguntando por el camino de la luz, pero solo su decisión podía cambiarlo todo. Y así, en la frontera entre mundos, todo se definió en un segundo, donde el horror se abrazaría con la luz. ¿Qué elección haría Ana? Podría, finalmente, ser más que una simple sombra perdida. Ana estaba atrapada en un remolino de caos que vibraba a su alrededor. Los ecos de las almas perdidas clamaban en su mente, un tumulto de gritos y susurros que la llenaban de terror. La figura encapuchada, omnipresente y burlona, se acercaba más. Cada paso que daba creaba sombras que parecían cobrar vida, queriendo atraparla en su oscuridad. La presión de su indecisión la asfixiaba. Elige. Resonó la voz de la figura. Era como un eco de su propio temor y determinación. La puerta de luz a su izquierda parpadeaba, y la sombra al otro lado parecía guardar su elección con impaciencia voraz. En su mente, las imágenes de su madre se entrelazaban con las de las almas que pedían ayuda, creando un torbellino de emociones que la mantenía inmóvil. El tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos, y cada segundo que la figura guardaba se sentía como un latido en su pecho, un recordatorio de que no podía escapar de su destino.
Las llamas, el fuego que tenía delante, eran una visión de la salvación o de su condena. Era un reto al mismo tiempo vital y aterrador, la libertad a costa de sacrificar sus deseos. O el rostro de su madre, donde la luz siempre había estado, ese pensamiento rompió el nexo de su miedo. Lo haré, murmuró Ana, sintiendo una oleada de determinación recorrer su cuerpo. El hijo. Pero justo cuando estaba a punto de proclamar su decisión, una fuerza oscura la detuvo, y el suelo tembló, haciendo que las almas a su alrededor se elevaran, gritando de horror. Una sombra vibrante emergió, un ser aún más imponente que la figura encapuchada. Una mirada intensamente negra se posó en Ana, y comprendió que lo que deseaba no era solo un sacrificio de una vida, sino un sacrificio de su ser. No puedes huir de lo que eres, susurró el ser de sombras. Tu madre ha cargado este secreto, pero tú debes decidir, la verdad o la oscuridad. Ana sintió un nudo en la garganta. Se concentró, recordando las palabras de su madre, su voz llena de amor y esperanza. Con una valentía inesperada, miró al espectro encapuchado. No soy solo tu juego. Soy más, gritó, desafiando al horror que la rodeaba. Elijo salvarla. Ya sé lo que debo hacer. Elijo la luz, aunque eso signifique enfrentar la oscuridad. Las sombras comenzaron a retorcerse y temblar. El ser encapuchado se detuvo, sorprendido por su declaración, y las almas alrededor aullaron, llenando la habitación con una mezcla de alaridos y susurros de alivio. Ana sintió que su esencia vibraba, como si una fuerza dentro de ella pudiera iluminar incluso la oscuridad más densa. El fuego rugió y comenzó a ceder, los tentáculos oscuros retrocedieron ante la luz que lentamente empezaba a emanar desde Ana. No. No puedes hacer esto, gritó el ser encapuchado, su voz temblando con rabia y miedo. Ana extendió sus manos, sintiendo una energía creciente al centro de su ser. La figura detrás de ella, el espectro que la había atormentado, parecía desvanecerse mientras las luces brillaban cada vez más intensamente. La luz siempre logra vencer a la oscuridad, gritó con toda su fuerza, un suceso impactante estalló, y una explosión de luz iluminó la habitación. El grito del ser oscuro se extinguió en un eco distante. Ana cerró los ojos, y cuando volvió a abrirlos, se vio en una habitación iluminada, su hogar, donde la risa y la calidez de su madre la envolvieron como un abrigo. «Mamá», gritó, y se lanzó a sus brazos. Las lágrimas caían por sus mejillas mientras abrazaba a su madre, ahora libre de la sombra que la había afligido. «Lo hiciste, Ana. Te enfrentaste a tus miedos», dijo su madre con voz dulce. «La luz siempre brilla más allá de la oscuridad». Las sombras comenzaron a desvanecerse en el aire, las almas perdidas se liberaron, y un silencio de paz llenó la habitación. Ana tomó aire, sintiendo la libertad por primera vez. Había elegido enfrentar su legado, su historia, y había salido victoriosa. Finalmente, mirando a su madre, conocía que la oscuridad nunca desaparecería completamente, pero había aprendido a ser fuerte en su luz. Y eso era más que suficiente. La historia de Ana ahora se convertía en un faro de esperanza, no solo para ella, sino para los demás que podrían enfrentar sus propias sombras en el camino. Y recuerda, si no quieres perderte más historias como esta, necesitas suscribirte ahora mismo al canal. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegurarte de que este contenido llegue a más personas. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final de esta historia. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.